¿Cómo grabo? Acá. Ahí está. Bueno, tobillo queda. Tobillo, pie, voy a plantar. Bueno, la otra vez habíamos visto la parte de rodilla, ¿no? Fíjese que la característica que tiene el miembro inferior, ¿no? En la disposición arquitectónica ya de por sí de distribuir todo el peso en los pies, y ese peso en los pies siempre va a estar con una base de sustentación más chica. Por eso, cuando todo el peso que se descarga desde la parte de arriba, desde la cadera, rodilla, y llega al tobillo, los tobillos están más hacia adentro, para mejorar una base de sustentación. El tobillo, siempre recuerde tobillo, porque acá vas a ver en esta parte, tobillo, el pie y voy a plantar. Son tres cosas que van trabajando en sí diferente, por más que compartan muchas cosas. Por ejemplo, músculos, van a ver que se comparten, porque el mismo músculo que te hace un movimiento en el tobillo te va a actuar en la bóveda plantar, en los arcos del pie. Entonces, una cosa es la acción que va a producir en el tobillo, otra es la acción que va a producir en el pie, y otra es la acción que va a producir en la bóveda plantar, para mantener esos arcos. El tobillo es una articulación que es muy estable, muy firme. Como es una articulación que está formada por la tibia, el peroné y el astrágalo, forman lo que se conoce como mortaja. O sea, vienen estos huesos con una forma así, y abajo van a ver que se mete el hueso astrágalo. Esta característica que le va a permitir al tobillo ser una articulación estable, por ser troclear, al igual que el codo. Siempre las articulaciones trocleares son las más firmes de todas, porque tienen características que las otras no tienen, de, por ejemplo, tener una guía. Cuando uno ve una articulación troclear, que sería una polea, van a ver que adentro hay algo que lo va guiando el movimiento. Así como un tren va en un riel, acá también va a pasar lo mismo. Hay algo adentro que lo guía. Entonces, cuando esa articulación haga su movimiento, que todas las trocleares del cuerpo solamente hacen flexión-extensión, está guiado. Lo mismo, los ligamentos que se van a encontrar en una troclear están al costado. Por eso se llaman ligamentos colaterales. Esos ligamentos colaterales justamente guían el movimiento para que se vayan en el plano sagital únicamente. Una articulación que es una polea, una troclear, no puede hacer movimientos así para los costados, como si fuera una inclinación, una abducción, no. Y esos ligamentos colaterales es lo que son muy importantes, porque le permiten tener no solo la movilidad, sino la estabilidad. Cuando uno hace un movimiento tanto de flexión como de extensión, siempre esos ligamentos colaterales van a estar tensos una parte. Por ejemplo, si vos haces extensión de tobillo, que sería una flexión plantar, se va a tensar una parte de los ligamentos colaterales. O sea, se va a tensar la parte de adelante de los ligamentos. Cuando haces una flexión dorsal, se tensa también la parte de atrás del ligamento. O sea, haga flexión o extensión, siempre los ligamentos van a mantener un tono, una tensión, porque si se distenderían completamente se saldría del lugar. Por eso es una articulación muy firme y estable. Después, lo que tiene también esta articulación del tobillo es que al adaptar todo el peso del cuerpo en estos dos huesos, o sea, en realidad lo que soporta todo el peso es la tibia, desde arriba. La tibia es que... No me traje los huesos, a ver. Ahora ven.
acá tenés la tibia, acá abajo se va a soportar en esta parte todo el peso del cuerpo. Acá va todo el peso. Astrágalo. Entonces todo el peso va sobre la tibia, ¿no? Lo que tiene la característica de la tibia, que al costado va a tener el peroné, ¿no? Entonces cuando el peroné esté unido, ¿no? Cuando el peroné y la tibia estén así juntos, acá abajo que tenés el astrágalo, cuando vos quieras hacer un movimiento de flexión-extensión, este hueso astrágalo, que también se va a ir moviendo, va a permitir a esta articulación formada por esta mortaja poder moverse en esta forma, ¿ves? No es tan evidente, pero hace esto, sube y baja y gira. ¿Para qué es eso? Para que cuando te empieces a mover, el tobillo se te vaya adaptando a las diferentes superficies, no como una superficie rígida. Por eso esta articulación, a diferencia, por ejemplo, del codo o de la húmero cubital o de otra articulación, tiene una adaptación de esta forma debido al peso que va a soportar, ¿no? A los impactos, porque uno puede saltar y caer de una superficie alta y no lastimarse, y también adaptarse a los diferentes terrenos, a las diferentes superficies y no ser como algo rígido, ¿no? Y también por la palanca, las palancas que tienen desde el hueso tibia, que son tan largas, realizan un torque muy grande en la articulación del tobillo. Por eso le permite justamente tener estos dos huesos a la articulación, justamente para evitar esto. Acá, por ejemplo, van a ver que los movimientos del tobillo, se acuerdan cuando se dice tobillo, es la articulación talocrural. Hace únicamente un movimiento de flexión o extensión. Y acá va a detener mucho la elongación de las estructuras, porque acá tenemos unos topes que van a ver óseos y unos topes musculares. Entonces, cuando vos, por ejemplo, haces una flexión, ¿no? Flexión dorsal, ¿no? O sea, la flexión dorsal, ese movimiento, la característica principal que va a tener para hacer unos buenos grados de flexión dorsal es el grado de elasticidad de los músculos posteriores, o sea, principalmente del tríceps sural, los dos gastrocnemios y el sóleo. Por eso una persona que tenga poca elongación va a tener muy limitado la flexión dorsal. O sea, si a vos te falta elongación de los gemelos, gastrocnemios, vas a estar limitado mucho la flexión dorsal. Y eso es muy importante porque la elasticidad que se logra al elongar el tríceps sural es lo que te va a posteriormente lograr mucha movilidad del tobillo, y no solo eso, vas a poder mantener los arcos, mantener el hueso calcáneo, porque el gastrocnemio se te inserta acá, mantener este hueso en su posición. ¿Por qué? Porque se inserta acá el tríceps sural. Si vos lo tenés acortado, tira, y entonces lo que hace, te cambia el calcáneo de posición. Así que al cambiarte el calcáneo de posición también te empieza a alterar los arcos, las bóvedas que hay acá abajo. Bien, por eso es importante la elongación, principalmente de este músculo. El músculo tríceps sural es un músculo que está preparado para un pique, un salto, por lo tanto hay que saber cómo elongarlo. Y esa es la clave principal para evitar cualquier alteración que te venga en el pie. Un movimiento, por ejemplo, para caminar, la marcha, vos necesitas por lo menos unos determinados grados de flexión.
lo mínimo que necesitas son 10 grados de flexión de flexión dorsal. Vamos a decir flexión dorsal porque quede más, porque a veces muchos autores te dicen flexión, extensión, pero vamos a decir flexión dorsal y flexión plantar, para que no queden dudas. Entonces, con 10 grados de flexión dorsal ya tenés garantizado una marcha que sea dentro de todo normal, y no cuenta lo demás. Si vos tenés menos de 10 grados, vas a tener que compensar con otra articulación. Porque si no, que cuando estés caminando lo que te va a pasar es que te toque la punta del pie al piso, te tropieces. Mucha gente mayor que es sedentaria y está en cama o no hace actividad física, se le empieza a producir una retracción de este músculo grande que son los gemelos. Porque los gemelos, más allá de que tengan mayor o menor fuerza, siguen teniendo un tono importante. Los gemelos son músculos formados por fibras de contracción rápida. Entonces, cuando vos querés fortalecer los gemelos, tenés que saber qué tipo de fibras tenés para saber qué tipo de estímulo le vas a dar. Entonces, como tienen ese tipo de un tono grande, también va a ser la retracción importante que se le va formando. Esa retracción no solo se le va a formar a nivel muscular, sino también a nivel del tendón de Aquiles y a nivel del tejido subcutáneo que lo envuelve y su fascia. Por eso el papel de la fascia es importante para lograr una buena flexión de tobillo, porque si no, justamente pasa eso. ¿Qué es lo que termina pasando a estas personas? Terminan caminando, levantando más la rodilla, con una marcha anormal. Entonces, bueno, ya vienen todos a la alteración de la marcha. En cambio, los músculos que están en el compartimiento anterior son mucho más no son tan fuertes como los de atrás. La extensión de tobillo, o sea, la flexión plantar, van a ver que también son pocos grados, serán 30 grados más o menos. Pero básicamente la flexión dorsal de tobillo, lo que va a tener en cuenta, hay un tope óseo importante. Va a chocar cuando haces una flexión, cuando haces una flexión plantar, ¿no? Y flexión dorsal. La flexión dorsal, ¿no? Va a tener en cuenta los músculos que están atrás, principalmente. Hay un tope óseo, pero no es tanto como en la flexión. Si vos querés elongar los músculos del compartimento anterior, te hace una flexión plantar. Acá sí hay un tope óseo mucho más rápido que la tensión de los músculos anteriores. Vos haces flexión plantar y enseguida hay tope óseo. Entonces ahí vos tenés que estar en cuenta que si vos querés elongar, porque muchos dicen, mira, quiero elongar los músculos del compartimento anterior. Eso, los extensores de los dedos, el extensor del dedo gordo, el tibial anterior, el tercer peroneo, esos 4 músculos. Estos músculos chicos, son músculos que no están adaptados a levantar peso en sí, tiene otras funciones. Nunca vas a ver a nadie en el gimnasio que haga ejercicios de flexión dorsal de tobillo con peso, porque no tendría sentido. Pero sí es muy importante elongarlos, porque cuando vos lo elongás bien, ¿no? Muchas veces en los que corren o los que hacen mucha actividad física se le contracturan esos músculos, le empieza a doler el compartimento anterior. Entonces saber elongarlo y saber que los músculos van comunicados por medio de cadenas musculares. Entonces vos sabés que los músculos del compartimento anterior van a ir comunicados con otro compartimento. O sea, muchas veces, por ejemplo, el tibial anterior, que se inserta en ese tubérculo de Gerdy, ese músculo tibial anterior que va ahí al primer metatarsiano, vos para elongar también este músculo tibial anterior también tenés que elongar el que le continúa, que es el tensor de la fascia lata. Entonces, para tener una elongación de los músculos del compartimento anterior,
tienen que elongar los músculos el músculo, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Y esos son los ejemplos que lo doy porque, bueno, para que entiendan que siempre los músculos están comunicados y siempre, y principalmente en el miembro inferior, se tiene que trabajar en forma de cadenas. Acá tienen la superficie, van a ver que eso que yo le he marcado es que esto que es una polea, en el medio hay como una línea, un surco, una cresta que le va a ir dando esa dirección al tobillo. Esa cresta es lo que le permite justamente a esta articulación, ¿no?, hacer el movimiento de flexión y extensión por medio de una guía que va teniendo ahí. Por eso son tan firmes. Las articulaciones del tobillo son muy firmes y están adaptadas como siempre a las cargas y compresiones, porque debido a que tener dos huesos, eso le permite soportar mejor las cargas y tener también movilidad. El peroné no soporta el peso del cuerpo. El peroné lo que va a hacer es formar esta mortaja, esta articulación del tobillo, ser un medio de unión, ¿no?, o sea, de los ligamentos colaterales laterales, para permitir la estabilidad del tobillo evitando movimientos, sería un bostezo lateral, movimientos de lateralidad del hueso astrágalo y también del calcáneo, ser un tope óseo muy importante cuando se produce el movimiento de eversión, ¿no?, permitirle la inserción a muchos músculos, unirse a la membrana interósea, separar un plano anterior de un posterior, o sea, ningún músculo que esté adelante se puede insertar atrás y al revés tampoco. Por eso el peroné es ese hueso tan característica que tiene, y bueno, es mucho más delgado que el otro. Acá tienen esta guía que yo les decía, esta cresta que se va como hundiendo acá en el medio, y del lado de la tibia es lo contrario. Esto sería a nivel del hueso astrágalo, la cabeza del astrágalo y su cuello. Van a ver que el astrágalo tiene, ¿no?, de las partes laterales, de la parte lateral, una carilla que es plana, o sea, de este lado, ¿no?, del lado que va, del lado de afuera que va el hueso, el maleolo tibial, es más plano, o sea, donde va este maleolo es plano, esta cara, y esta cara que está acá es la cara del peroné, ¿no? Entonces, esta cara que es oblicua, ¿no?, lo que va a hacer es justamente que cuando el peroné, se haga los movimientos de flexión y extensión, ¿no?, el peroné se lo empuja para afuera y a su vez se lo levanta. Entonces, eso es lo que va a ir sucediendo. Acá tenemos los ligamentos colaterales, colateral anterior. Los ligamentos colaterales que vamos a ver se encuentran en los costados. Del lado de afuera tenemos a nivel del peroné el ligamento colateral externo, formados por 3 fascículos: peroneo astragolino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo externo. Y del lado de adentro, los ligamentos están formados por 2 planos: un plano profundo formado por un fascículo anterior y un fascículo posterior, y un plano superficial formado también por un fascículo anterior y posterior, también conocido como ligamento deltoideo. O sea, son 2 ligamentos que te van a envolver así, de adelante a atrás. Después también, acá uniendo a la tibia y al peroné,
vas a encontrar estos ligamentos, que son ligamentos peroneo estragolino. Estos ligamentos tienen el nombre de hueso a hueso donde van y del lugar donde se inserta. Peroneo estragalino anterior y posterior, inferior. Peroneo estragalino anterior y posterior, inferior, y se vienen anterior y posterior. O sea, hay uno acá abajo, atrás, y uno abajo, adelante. Y acá está lo que yo le decía de las limitaciones durante la flexión dorsal. Ahí vas a tener tanto un tope de las masas musculares grandes como un tope óseo a nivel del cuello del astrágalo. Acá en la parte de la flexión plantar vas a tener un tope óseo también que es mucho más preponderante, y esto que es el de stop, ¿cómo se llama? Tubérculo de stop, que es que hace, bueno, también le hace un tope en la parte de atrás. O sea que en la flexión plantar es más característico también. Acá, bueno, acá lo que te está mostrando justamente que si vos te pasás de los arcos es la fractura que pueda llegar a causar. Profe, ¿con qué hace tope, perdón, en la flexión plantar? En la flexión plantar, ¿a dónde está el dibujo? Flexión plantar va a chocar el margen posterior de la tibia, ¿no?, con la parte posterior del astrágalo. A ver si se ve, esta punta que está acá, le dicen como si fuera el tubérculo de stop. Así era, Gustavo, ¿no? Tubérculo. Sí, es el tubérculo posterior. Posterior, póster sí. externo, y hay un póster interno, ¿no? El póster externo dice que sobresale más, es el que está haciendo top. Claro. Sí, también creo que le dicen de top, claro. Esto sí, este tubérculo posterior interno. Acá es donde va a chocar. Pero bueno. Está bien, Stop. No me acuerdo. Bueno, por eso es importante los topes esos óseos que va a tener. Principalmente de tener en cuenta eso, porque si vos lo querés elongar más y ya ves que tenés ese tope, tenés que buscar otras formas de elongar. No podés forzar una articulación, porque, a ver, si una persona es joven, bueno, la forzás, no pasa nada, no es que no pase nada. Va a sentir una molestia, pero si es una persona ya que tiene un problema degenerativo, como por ejemplo una artrosis, y vos le forzás, o sea, eso empieza a chocar ahí y hace una palanca para que elongar más, y le vas a terminar inflamando mucho la articulación. Hay movimientos en el cuerpo que tienen mayor tope óseos que otros. Perdón, ¿y los topes en extensión los podrás repetir rápido? Perdón. Los topes en flexión plantar cuando extiende. Flexión dorsal. Flexión dorsal. Bueno, flexión dorsal sería el que muchos dicen flexión, ¿verdad? Flexión dorsal decimos. Tenés el reborde anterior de la tibia con el cuello del astrágalo, ¿no? La tensión de las masas posteriores, principalmente el tríceps sural, y la tensión de los ligamentos colaterales con los fascículos posteriores, tanto el fascículo posterior, el ligamento colateral externo, y el ligamento peroneo calcáneo, peroneo calcáneo externo, o sea, el que está atrás, ¿sí? Porque bueno, el del medio real, el ligamento colateral que está en el medio, que sería el posterior, ese no se tensa se tensa, pero no tanto. Que se va a extender en la flexión dorsal es el anterior. Y acá tienen esto, ¿sí? Uno, por lo general, el pie que cuando uno a veces pisa mal y se dobla el tobillo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que te va haciendo este movimiento, que sería hay un movimiento que se produce en el tobillo que es llamado inversión y aversión, que ese movimiento está limitado por los ligamentos, también por músculos, también tienen topes óseos.
pero el más común de lesionarse es, digamos, cuando se te va el pie para adentro, que eso se llama inversión. La inversión, que sería, vos estás sentado y te querés mirar la planta del pie, ¿no? Eso es inversión. Lo contrario sería aversión. Entonces ahí, cuando vos te pasás del movimiento, porque los ligamentos colaterales limitan mucho este movimiento, para darle esa fijación al astrágalo. Entonces se te puede producir un esguince, ligamento colateral externo, colateral interno. Después, acá se produce esto, ¿ven? Acá hay ligamento, el tibio peroneo inferior, que está acá, y en la flecha que está roto. Esto es se produce, si se llega a romper esto, se produce una diastasis, ¿no? Y se produce que el tobillo queda muy inestable, porque no tiene la función que tiene la tibia del peroné de formar la mortaja. Entonces te queda el astrágalo así, yéndose para todos lados. Esa diastasis es complicada porque, bueno, perdés mucha estabilidad. También te hace como ruido, vos lo movés al tobillo, te hace crack, crack, porque cuando se quiere mover esta guía que está acá con esta, ahí el astrágalo empieza a hacer esto, empieza a irse para los costados también. Que bueno, no es tan común, pero suele suceder en movimientos muy bruscos, principalmente cuando podés romperte la diastasis, y bueno, este ligamento tibio peroneo inferior, y bueno, cuando haces un movimiento de flexión dorsal forzada, porque ahí la tibia y el peroné se tienden a hacer esto, separarse. En realidad se separa, sube y rota para afuera. Pero bueno, la flexión, obviamente que la flexión dorsal profunda no es un movimiento tan común de hacer en un movimiento, digamos, en un movimiento brusco, porque cuando uno, por ejemplo, salta haciendo flexión, flexión plantar, o cuando cae, no va a apoyar el talón, va a apoyar la punta del pie. Bueno, si se hace una flexión dorsal profunda, bueno, ahí puede, es más común que pase eso. Después las otras esguinces. Disculpe, no solamente para elongar los musculares, No te escucho, Felipe, no. Una flexión dorsal muy exagerada sería cuando elongamos los musculares, los gemelos. Claro, sí. Claro, pero una flexión dorsal, llevando la punta del pie para arriba, ¿entienden? Ahí es donde se separa más la tibia y el peroné. Yo digo, cargando... Claro, en un salto, en una caída también. Una caída. Cadena cerrada. Claro. Cadena cerrada. Tienen que ser un movimiento brusco, claro, como dice la profesora. Es lo mismo pasa cuando se rompe en la rodilla el cruzado posterior. ¿Quién se rompe el cruzado posterior? Bueno, haces un movimiento que caes, este deporte que hacen, que no es deporte para mí, que saltan de un edificio al otro, una pared a la otra, y caen haciendo una flexión profunda de rodilla, lo que sería antes el salto rana. Entonces, pero no es normal hacer eso, caer tan profundo, haciendo una flexión tan profunda, pero en velocidad, con mucha inercia, y todo el peso del cuerpo. Entonces ahí se rompe ese cruzado posterior. Si no, es muy difícil romperlo. Los futbolistas sí se rompen el anterior, porque es la extensión que es más común, y más si lo combinás con una rotación externa o trabas con los botines en la tierra, con los tapones, y la pierna sigue para adelante, o quieres rotar externa. Pero bueno, eso. Pero bueno, son muy comunes las lesiones de tobillo por la palanca que tienen. Y aparte, estos ligamentos, al igual que los ligamentos del cuerpo, siempre están reforzados por músculos, ¿no? Están reforzados por músculos. Entonces, mientras más fortalecidos tengan los músculos en el cuerpo, y más fortalecidos, cuando hablo de fortalecimiento de estos músculos, estoy hablando de los músculos
que estabilizan el tobillo. Son músculos que por lo general son los más pequeños. ¿Cómo se fortalecen? Y bueno, con todo ese trabajo propioceptivo que uno va haciendo. Puede hacerlo en colchoneta, en un plano inclinado, en esos cosas de goma que se hunden, no me acuerdo. ¿Cómo se llaman, Liliana? Bongú se llama. No me Bongú, acuerdo cómo se llama. algo así, Yo hice un trabajo propioceptivo así en un pie sobre eso, después de varios esguinces de tobillo que tuve, en caídas, en flexión dorsal forzada, se me rompió uno de los ligamentos laterales, y bueno, después trabajé mucho la propiocepción, porque el tema es que si no trabajamos la propiocepción, volvemos a tener esguinces a repetición. Ese es el tema, porque no estamos, se cortó la información por producto de la lesión, y entonces hay que restablecer todo ese circuito neuronal de la información que nos brindan los receptores ligamentarios y capsulares, también, porque la cápsula acá está informando acerca de la posición. Claro, por eso, y a su vez fortaleces estos músculos más pequeños, ¿entendés? Por eso es muy importante trabajar la propiocepción, porque muchas veces todos trabajan haciendo gemelos, los gemelos que dicen, ¿no? El trisexural, y ya está, pero bueno, mientras más trabajo propioceptivo hagas, más estable vas a tener la articulación del tobillo. Y acá están estos que, bueno, les decía, el peroné, ven como el peroné que está mantenido por estos ligamentos. Tenés arriba ligamentos tibio-peroneo superior, anterior y posterior, simplemente tibio-peroneo inferior, posterior y anterior. Arriba son diferentes, arriba vas a tener la tibio-peroneo superior, proximal, una artrodia, y la tibio-peroneo inferior, una sin artrosis. O sea, son diferentes, o sea, acá arriba vas a encontrar un cartílago articular, un cartílago hialino, en cambio abajo no vas a encontrar cartílago hialino. Y después de acá están los movimientos que produce el peroné, que justamente está eso para adaptarse a la superficie, no ser algo tan rígido. El peroné, cuando uno hace un movimiento, por ejemplo, de flexión dorsal, ¿no? El peroné que está acá, como tiene esto, está así inclinado, no sé si se lo ve bien, y la carilla del peroné también es igual. Mueve el peroné, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Cuando está así, lo va a tirar para arriba, porque lo empuja, lo separa y a su vez lo rota para afuera. Eso pasa en la flexión dorsal. Entonces el peroné siempre va a tener movimiento. Por eso a veces cuando uno se quiebra la tibia o el peroné o ambos, que te ponen clavos de tibia peroné para fijarlo, te van poniendo clavos así, como este alambre que está acá, ¿no? Entonces te lo movilizan. Te dicen no vayas a pisar. ¿Por qué? Porque si vos llegás a pisar, el peroné va a hacer esto y te puede, no digo romper los clavos, que son duros, pero sí te puede romper el hueso. ¿Entendés? Por eso es importante tener esas precauciones a la hora de que alguien llegue a tener eso en el pie. ¿Qué hace? Bueno, cuando recién te saca los clavos, recién ahí podés apoyar, nunca antes. Y bueno, acá tenés que el tobillo también tiene, ¿no?, estos dos huesos que te dicen, bueno, acá es título porque la pierna está compuesta por dos huesos, algo que venía explicando antes, y hay unos músculos que son simplemente el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo, si no me equivoco. A ver, me voy a ver. Que son esos músculos que cuando se contraen, ¿no? Estos músculos que cuando se contraen lo que hacen es mantener unida a la tibia con el peroné. El tibial posterior, bueno, tibial posterior justamente como se inserta en ambas caras, tanto posteriores de la tibia del peroné, cuando se contrae,
lo que hace es unir los huesos. En cambio, el flexor largo del dedo gordo, si se inserta solo el peroné, cuando tira, ¿no? Como esos ambos músculos pasan, vienen desde acá y en diagonal se meten por detrás del malleolo tibial, tienen esta dirección para unirlos. Por eso mucho de esta mortaja de mantener unido a la tibia con el peroné está ayudado por estos dos músculos actuando como unos ligamentos activos en esa función. También tenés los ligamentos que se encuentran tanto en la articulación tibio-peroneo superior como inferior, como a su vez la membrana interósea, ¿no? La membrana interósea es una sindesmosis, es una de las clasificadas como sinartrosis del género forma sindesmosis, membranosa. La membrana esta va a evitar, tiene fibras en diferentes direcciones, que evita que se separe la tibia del peroné, que el peroné suba y el peroné baje, porque tiene fibras así oblicuas, la membrana interósea. Que ahí en los libros de biomecánica siempre lo muestran, y en anatomía es real, cuando está en el inicio la muestran, pero bueno, muestran un dibujo, pero bueno, eso lo explican después acá en la parte de biomecánica, porque anatomía solamente te muestra la imagen y dice una así oblicua, pero no te lo explica. Pero bueno, esa sería la función de esa membrana interósea, que la membrana interósea es muy fuerte, tan fuerte que es más fácil romperte un hueso que la membrana. Y también, al ser muy fuerte, permite la inserción de músculos ahí en la membrana. Acá, bueno, esto lo que le voy diciendo yo del resumen acá por ejemplo el tobillo tenés los grados de flexión, ¿ven? 10 a 20, y acá tenés de flexión en plantar, llega hasta 30 grados, 50, se puede llegar hasta 50 en realidad, acá va a depender mucho de la elongación que tengas. Acá es la guía, esa que yo les vi diciendo, la guía, cómo funciona. Hay un surco acá, los medios de unión. Acá tiene la sindesmosis, ¿ven? Cuando se habla de medios de unión de la articulación del tobillo, entonces vos tenés que poner tanto los ligamentos colaterales como la membrana interósea, y también nombrar estos ligamentos, porque son los que van a mantener firme la mortaja. Acá tenés los factores limitantes de la flexión, que está dividido por la parte ósea, factor óseo, el factor ligamentoso y el factor muscular. Pero se me pasa, ¿no? El equilibrio transversal del peroné, obviamente que el astrágalo, tanto como en la articulación esta que están abajo, tratan siempre de evitar esto que sería como el peloteo, que se vaya el calcáneo para los costados. Obviamente que cuando uno está, vos le agarrás el pie, colgando el pie, y podés mover un poco el calcáneo en forma lateral, pero cuando apoyás el pie, la tensión de los músculos refuerza la acción de los ligamentos. Por eso es tan importante el trabajo propioceptivo, justamente para eso. Comúnmente a veces pasa en chicos que cuando se van, que son más sedentarios, que
y más ahora que están con el celular todo el día, que vos le ves, por ejemplo, el crecimiento, le ves el tobillo ya con un pie plano. Y dices, bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque tiene mucha debilidad en los músculos que mantienen los arcos, en los músculos que estabilizan la articulación del tobillo. Entonces se le van venciendo los arcos. Vos le pedís, bueno, a ver, parate en punta de pie, le decís, chico de 12, 13 años. ¿Y qué pasa? ¿Ves que el tobillo, cuando se para, el tobillo hace esto, sube y empieza a moverse así, ¿está? O sube y le queda así todo torcido. Pues tiene mucha debilidad, mucha inestabilidad en los factores que van a reforzar estas articulaciones. Entonces, claro, cuando pisa esos músculos que tendrían que estar manteniendo la bóveda, están debilitados y se le vence el arco para cualquier lado. Entonces te viene un día que ellos van a jugar a la pelota, chao, y correr un poco y se esguinzaron. Flexor corto el dedo gordo, yo le dije largo, por eso. Bueno, acá tienen ahora el pie, ¿no? Ahora cuando se habla de pie, siempre recuerden que va a ser lo que se encuentra debajo del tobillo. Debajo del tobillo, vamos a encontrar unas articulaciones formadas por, con las que dicen acá, la subastragalina, o sea, lo que está debajo del astrágalo, la articulación transversa del tarso metatarsiano chopar. Esa es la que siempre se tiene mayor en cuenta porque es la que da principalmente toda la movilidad del pie. O sea, cuando uno se mira la planta del pie, vos estás sentado y te mirás la planta del pie, eso movimiento parte principalmente de la articulación transversa del tarso. Ahí le pusieron entre paréntesis los otros nombres que tiene esa articulación. Y bueno, después tenés la tarso metatarsiana, la cuño coboide, cuño navicular. Estas, las subastragalinas en realidad actúan como artrodias, aunque también Capache te dice que desde el punto de vista biomecánico pueden funcionar como trocoides por la forma en que se mueven. La articulación transversa del tarso está formada por dos pares de huesos. El astrágalo, que se articula con el navicular, es una enartrosis, y el calcáneo, que se articula con el cuboides, que es un encaje recíproco. Entonces, tenés en esa articulación una que va a ser enartrosis y un encaje recíproco. Estas articulaciones pueden hacer 6 movimientos. En realidad, un encaje recíproco hace 4 y 2 movimientos conjuntos. O sea que en sí la enartrosis se va a mover más que un encaje recíproco. Entonces, de ahí viene que los pies, desde el punto de vista funcional, al pie se lo divide en 2 partes. Vos tenés acá el pie y acá tenés esto, ¿no? Esto que está acá, que es el astrágalo con el navicular, del lado de adentro, y del lado afuera el calcáneo con el cuboides. Como esto de adentro se mueve más que esto, se dice que el pie de adentro, le dicen, es el pie móvil, y el pie de afuera es el pie de carga. O sea, ya de por sí, cuando uno hace los movimientos de inversión o eversión, más allá que tengas el peroné, que enseguida va a contactar con el astrágalo, el movimiento de inversión siempre va a tener mayor grados de movilidad, debido a que del lado de adentro vas a encontrar esta enartrosis. Por eso es importante
este movimiento de inversión y aversión se va a encontrar únicamente en la articulación del tobillo, no, del pie, en la articulación del pie. La inversión está formado por la inversión, o sea, vos estás sentado y te miras la planta del pie, es una aducción más una rotación medial. O algunos autores dicen una aducción con una supinación. Uno dice pie supino, tener el pie supino, ¿qué quiere decir? Que se te fue la planta del pie para adentro. Eso sería la inversión. Y la aversión sería lo contrario. La aversión, o sea, llevar la planta del pie para afuera. Sería una abducción más una rotación externa. O, si querés, puede decir una abducción con una rotación externa. O si no, una abducción más una pronación, lo que es conocido también como el pie prono. Los traumatólogos también muchas veces dicen pie prono, pie supino. Pero bueno, esos movimientos parten principalmente de la articulación transversa del tarso. Igualmente actúan las otras articulaciones, la subastragalina, la que están entre medio de estos huesos cortos, todas se van a mover. Todas las otras articulaciones vamos a clasificarlas como, salvo estas dos, como artrodias. La tarso metatarsiana también son artrodias. Y la metatarso falángicas, y las falángicas es igual que en la mano. Tenés condilias y los dedos trocleares. Ven acá, yo esto, bueno, le decía, acá tenés los grados, son muchos, también es relativo, pero bueno, son que en realidad se miden con el goniómetro esto, pero bueno, también va a depender mucho de cada persona. Acá sería el valgus. En acá te dice el tobillo, aducción, abducción, pronación y supinación, inversión y eversión. Bien, ¿ven? Acá lo que tengan en cuenta es esto, que los músculos cuando actúan en el pie produciendo inversión o eversión, como la inversión y la eversión es una sumatoria de cosas, o sea, vos por ejemplo querés hacer inversión, ¿no? Es aducción más, vamos a decirle supinación. Entonces, cuando un músculo que vaya a hacer, si un músculo te hace aducción, te va a hacer sí o sí en supinación. O si un músculo te hace supinación, te va a hacer sí o sí también aducción. No puede hacer una sola cosa. Lo que pasa es que, bueno, a veces en la anatomía, cuando te muestran las acciones musculares, no te explica lo que es una inversión y eversión porque es otro tema. Entonces te muestran la acción principal. Algunos te dicen, este músculo que yo tibial anterior te hace aducción y hay supinación. En cambio, por ejemplo, cuando te está marcando, no sé, el tercer peroneo, ¿no? Te dice que ese músculo hace una rotación externa, una rotación lateral, te dice, o una pronación. O sea, te marca una sola acción, pero siempre hace dos. Entonces, cuando ustedes pongan, si no quieren complicarse, se fijan y ponen simplemente, bueno, este músculo hace inversión o este músculo hace eversión. Para que un músculo haga inversión o eversión, tiene que tener en cuenta que cuál es el eje medio del pie. En la mano habíamos visto, ¿no?, con la posición anatómica que es así, era el tercer dedo, tercer metacarpiano y bueno, el hueso grande que está acá en medio. Esta es la línea media de la mano, tercer dedo. Entonces decía, si un músculo se inserta del tercer dedo para afuera, en la muñeca te hacía abducción. Y si un músculo va del tercer dedo para adentro, te hacía aducción. Acá en el pie es diferente.
en el pie pasa por el segundo dedo, segundo metatarsiano. Entonces, todo músculo que se inserte en el primer metatarsiano va a ser un movimiento de inversión, sea que venga de la región anterior o sea que venga de la región posterior. Por ejemplo, el tibial anterior, ¿no? El tibial anterior que viene de la región anterior y se inserta en el primer metatarsiano, ¿no? Te hace inversión. Y el tibial posterior, que viene obviamente, el nombre lo dice, la región posterior, que se inserta acá, el tibial posterior no se inserta en el primero, se inserta en el segundo, pero como viene de acá adentro, por la palanca, por la dirección que tiene las fibras, también te hace inversión. Entonces, tienen que tener en cuenta, principalmente en la región anterior, los músculos de la región anterior del pie, los que se insertan del segundo dedo para adentro, inversión. Segundo dedo para afuera, exversión. Los músculos que están en la región posterior, ¿no? Y cruzan, siempre para que se haga inversión o eversión tienen que cruzar la articulación transversa del tarso. Todo músculo que cruce la articulación transversa del tarso va a ser inversión o eversión, pero los músculos de la región posterior, ¿no? Cuando pasen, van a pasar todos por detrás del malleolo medial, el malleolo interno. Entonces, cuando tiran por la dirección de la oblicuidad de las fibras, al venir de acá, de la parte de atrás, pero tiran de la parte de adentro, te van a hacer un movimiento de inversión. Flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y tibial posterior. Los músculos que pasen detrás del malleolo externo, el malleolo peroneo, que va a haber dos, peroneo largo y corto. Esos dos músculos te van a hacer una eversión. Y acá, bueno, el movimiento ese del pie, entonces dijimos que hacemos una inversión o eversión. Hay un eje que tiene el nombre eje de Henken, que es por donde que es el eje donde se produce el movimiento. Como acá estamos combinando varias articulaciones a la vez, ese eje no es tan marcado como puede ser la articulación de la rodilla o del codo, ¿no? Eje de Henke, donde pasa por la parte posterior interna del cuello del astrágalo, seno del tarso y tuberosidad postero externa del calcáneo. Para que lo vean mejor, yo acá les puse un dibujito. ¿Ven? Esta flecha es cómo se produce ese eje. ¿Ven? Y acá te dice inversión y direcciones, es un eje oblicuo, de arriba, de adelante a abajo y de afuera hacia adentro. Y acá está de vuelta al eje, visto de la parte de atrás, es un eje oblicuo. Bueno, ese es el eje de la inversión. Y de ahí, desde ahí es donde se te van a producir estos movimientos, y teniendo en cuenta que van a actuar todas las articulaciones que se encuentran en el pie, no la articulación del tobillo, las que están debajo, la pseudoastragalina, las otras tres. Entonces, todas esas articulaciones son las que van a hacer ese movimiento de inversión y eversión. Principalmente se va a mover en la articulación transversa del tarso. Acá tiene los músculos, ¿ven? Tibial posterior, tibial anterior, flexor largo del dedo. O sea, son los músculos que te van a hacer inversión. ¿Ven? Tanto, ya te dice... Diego, ahí te quiero aclarar, viste que dice flexor largo del dedo gordo, está bien eso, En la región posterior es el flexor largo. Y está mal lo que está puesto en el tamaño, porque dice flexor corto, viste, como que es el que sostiene la pinzada malleolar. ¿Flexor largo? Flexor largo. Sí, flexor largo del dedo gordo, no el corto. El corto es propio del pie. ¿Quién hizo esto? Bueno, capaz que está mal el tamaño. Está flexor largo.
¿Ven estos músculos que están acá? Estos músculos son más pequeños, ¿no? Estos músculos son los que tienen que trabajar, ¿viste acá? Porque aparte del gemelo y sóleo, que son grandes y fuertes, estos músculos trabajen para la propiocepción. Piensen también qué ejercicios hacen para propiocepción. Hay muchos ejercicios. Y siempre cuando trabajan la parte de propiocepción, que van a trabajar estos músculos, básicamente tienen que trabajarlo de diferentes formas. O puedes tener un plano inclinado, o puedes una colchoneta, o el bungalow, no me acuerdo cómo se llama. Puedes trabajarlo combinando, cerrando los ojos, en forma estática, forma dinámica, bueno, pero siempre trabájalo en diferentes formas. En un plano inclinado, o te pueden parar de frente, o se pueden parar de costado. Hay tablas, hay muchas tablas. Yo tengo varias tablas de propiocepción, donde justamente estimulamos estos músculos. El tobillo, la articulación del tobillo es una articulación que se mueve mucho, necesita siempre mucho movimiento. Es muy común que cuando una persona que estuvo mucho tiempo postrada, en cama, cuando empieza a caminar, le empieza a doler la articulación talocrural, la del tobillo. ¿Por qué? Porque dejó de estar adaptada, dejó de estar percibiendo esa sensación de compresión que tenía normalmente. Entonces, cuando pisa, se empieza a doler y te dice, me duele acá, se me duele acá. Bueno, es justamente eso. Entonces ahí le trabaja mucho la movilidad del tobillo, principalmente sin descarga de peso, hasta que vaya adaptándose. Después le empezás a hacer carga de a poco, para que no se le inflame la articulación talocrural. Ahí te das la idea de que lo importante que es la actividad física, de evitar el sedentarismo para producir estas alteraciones, que como dije antes, se pueden producir en una persona tanto que está mucho tiempo en cama, o una persona de tercera edad y sedentaria más todavía, o sedentarios hasta en caso de chicos, que se producen todas estas cuestiones. Limitaciones de la inversión, cuando querés mirar la planta del pie, que bueno, es donde comúnmente se producen las esguinces en este movimiento. Principalmente este ligamento, el ligamento lateral externo y los músculos eversores, los peronios. Y la inversión, bueno, ya tenés, en la inversión tenés un poco más limitado porque vas a tener un mayor, el malleolo peroneo. Entonces, ven que el malleolo peroneo desciende más que el malleolo tibial. Entonces para allá hay más tope óseo. Pues muchas veces se produce una fractura del malleolo en el movimiento de la eversión. Y acá bueno, acá tenés los músculos tensores, ya te lo voy marcando. Ven, acá tienen el tríceps ural con este tendón tan grande que es el tendón de Aquiles. Fíjense que los gemelos son músculos que se encargan de un salto, un pique, ¿no? Hacer un salto, un pique. O sea, son músculos que están muchas veces están muy preparados justamente para eso. Por eso es importante que la forma en cómo lo fortalecen, como a su vez como la forma en que los elongan. Los gemelos, obviamente, que como son biarticulares, la forma de elongarlos siempre son con rodillas de extensión, a los músculos gastrocnemios. Pero también cuando se lo fortalece, se lo tiene que elongar a su vez. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pones un plano inclinado, te parás y ahí ejercitar los gemelos, o sea, los gastrocnemios, te pones en punta de pie, o sea, una flexión plantar,
ahí fortaleces los gemelos. Pero cuando bajás, tenés que bajar y que el talón apoye, o sea, teniendo ese plano inclinado. Muchas veces van a ver que en las máquinas de gimnasio, cuando hacen gemelo, que tiene un taco adelante. Bueno, eso es muy importante, porque cuando vos bajás, lo estás elongando en tensión, porque es la característica de este músculo. El músculo gastrocnemio, ¿no?, medial y lateral, son músculos que están adaptados a movimientos rápidos, mucha velocidad. O sea, vos querés fortalecer los gemelos gastrocnemios, tenés que hacer un movimiento rápido, porque es el tipo de fibras que tiene. No puede hacer gemelos lentos, hacerlo rápido para fortalecerlo. Y con rodilla en extensión, de la misma forma elongás, pero siempre con un plano inclinado, nunca a ras del piso, porque lo estarías fortaleciendo, pero cuando bajás, el talón te queda ahí a ras del piso, no hace esos movimientos de flexión dorsal necesario que necesite, se termina cortando. Diferente al sóleo. El sóleo es los gastrocnemios son posturales, pero principalmente es el sóleo, pero el sóleo es más de fibras lentas, fibras de contracción lenta. Igualmente el sóleo lo podés trabajar con rodilla en flexión, pero principalmente el que vas a trabajar siempre es el gemelo, los gastrocnemios, siempre con rodilla en extensión, porque son biarticulares, de esa forma no se desfavorece. En la rodilla los gastrocnemios hacen una flexión, inervados por el nervio tibial. En rodilla solamente hace flexión, porque el nervio tibial, cuando llega a los gastrocnemios, es uno solo. No tenés dos nervios, no puedes estimular el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral no. O sea, cuando estimulas, contrae uno solo, por eso solamente hace flexión, sin hacer movimientos de rotación. Después acá tienen los músculos de la planta del pie. Vienen por un lado los interóseos dorsales, los interóseos plantares, y esto hacen como si fueran la mano, ¿se acuerdan? Los interóseos dorsales se paran y los interóseos plantares juntan los dedos. Tríceps, sural. Después le iba a mostrar acá la bóveda plantar. La bóveda plantar, ¿no? Siempre cuando se apoya el pie, ¿no? Cuando se apoya el pie, se apoya acá, acá y acá, ¿no? Bien, se apoya acá, en el calcáneo, en el quinto y en el primer metatarsiano. Esos son los tres puntos de apoyo principales. No quiere decir que en parte del resto del pie no se apoya. Se apoya, obviamente, pero acá es donde descarga principalmente. Cabeza del primer metatarsiano, del quinto y acá en el calcáneo. Y van a formar tres arcos. Un arco externo, no muy pronunciado, un arco anterior, tampoco no muy pronunciado, y un arco medial, que ese sí es el más pronunciado. Muchas veces se dice, los arcos se miden, tienen unas medidas, no es necesariamente que lo sepan, pero bueno, obviamente el arco medial es el arco interno, que es más grande. Ese arco es importante ver la disposición de los huesos. Por ejemplo, en el arco medial tenés una línea. Si vos agarrás una radiografía y le trazás una línea, vos ves que tiene que estar alineados. O sea, la cabeza del primer metatarsiano viene acá con el primer cuneiforme, el navicular y el astrado. Es una línea así recta. Si el arco estaría vencido,
esa línea vas a ver que o se encurva o se quiere ir por otra dirección. Bueno, eso es para ver la integridad que vas a tener de este arco. Obviamente que hay una medida, un arco que se mide, eso no lo vamos a ver, pero sepan esa línea que va cabeza del primer metatarsiano, todo su eje del hueso, primer cuneiforme, navicular y astragal. Porque a veces dice, mira, tenés un arco interno muy aumentado, muy disminuido. Bueno, una persona puede tener un pie muy grande o muy chico. No quiere decir que porque tengas un pie chico tenés un pie plano y un pie grande, un pie cabo. Eso depende de la estructura arquitectónica del pie. Y lo que depende de la erección, de la forma, esta que le dije que es una forma de medir. Todos los arcos se miden. Obviamente que cuando apoyan estos 3 puntos, también en un plantillograma que se hacen, van a ver que apoya esta parte de acá y acá en el medio, y los dedos. Pero bueno, van a ver que en ese plantillograma, cuando marca la impresión, hay unas zonas que les ponen de colores, por ejemplo, el color rojo usan mucho para marcando las zonas donde mayor presión hay. Y bueno, de ahí después se hacen las plantillas. Muchas veces las plantillas tienen que ver justamente con corregir esa deformación del pie. Pero bueno, tengan en cuenta que a veces las plantillas, porque antes de hacer una plantilla se tiene que ver la postura. Porque vos podés tener una pierna más larga y más corta, y dicen, bueno, vamos a poner una plantilla. Y porque tengas una pierna más corta, entonces te ponen un realce, no sé, en la pierna derecha, de medio centímetro, 1 centímetro, qué sé yo, lo que sea. Y en realidad es un problema postural. Vos tenés un coxal que está en anteversión, que te hizo una pierna más larga. Pero si vos corregiste ese coxal, ya está. O tenés una rodilla en un genus recurvato, que te hizo una pierna más corta. Y te van a poner una plantilla. El problema no es el pie, el problema es el postural. O se te venció el arco interno del pie y te pone una cartilla porque tenés pie plano, pero no es un pie plano. Una alteración rotacional de la tibia y del fémur. Por eso es importante, antes de poner una plantilla, ver la parte postural y elongar lo que está cortado. Entonces no te hace falta plantilla. La mayoría de las plantillas están subdiagnosticadas. Y acá tienen esto, que es lo último que les voy a mostrar, estos son los 3 puntos donde apoya principalmente. Obviamente que va a apoyar también, ven acá que muestra esta sombra que acá apoya también los dedos, pero estos son los 3 puntos principales. Hay una forma de hacer un plantillograma casero. Agarrás, ponés un piso que sea liso, ¿no? Y agarrás una hoja de fax y la rociás con alcohol, pero que quede humedecida, no muy mojada. Y descalzo le decís, bueno, la pones en el piso de la hoja y que apoye el talón, la punta del pie y salga. O sea que como quede un paso, ahí apoya el talón, la punta del pie sale y te queda bien, la levantás y te queda bien impreso tu pisada. De hecho, agarrás una hoja de fax mojada, la pones en una mesa que sea lisa, apoyás la mano y la sacás, levantás y te queda toda la forma de la mano. Bueno, eso es una forma de hacer un plantillograma casero, para más o menos uno que tenga idea de cómo puede quedar la planta del pie. Los arcos están mantenidos están formados, viene acá, como les decía, el arco interno. Tenés estos huesos que están dicho, que dicen acá, ¿no? Y los tensores activos son los principales. Para mantener los arcos tenés el arco interno, tibial posterior, peroneo largo, flexor largo el dedo gordo, flexor largo los dedos y aductor el dedo gordo. Fíjense que el flexor, estos músculos, por ejemplo, el tibial posterior, como el flexor largo del dedo gordo, estos son músculos que están del lado de adentro, pero
más que todo de eso, es lo que quiero decirle, son los músculos que pasan por debajo del malleolo. Vienen detrás, pero pasan por debajo del malleolo. Fíjese que no está el tibial anterior, ¿no? El tibial anterior lo que hace te rota el cuneiforme y lo que te hace es descender el arco. Por eso los arcos que mantienen el arco medial vienen de la parte debajo del malleolo tibial. Tibial posterior, ¿no? Peroneo largo, flexor largo el dedo gordo, flexor largo los dedos y aductor del dedo gordo. Aductor del dedo gordo es este músculo que está acá. ¿Por qué se dice aductor? Porque el eje está en el medio. Pero cuando se dirige al medio, el músculo cuando se contrae y lleva una de estas extremidades hacia la línea media del cuerpo, se dice que hace aducción. Entonces de este lado, saber que está el que va al quinto dedo, cuando se contrae el músculo que está acá y lleva el dedo chiquito para afuera, es el abductor del quinto dedo. Fíjese que está el peroneo largo. El peroneo largo es la única sección y es un músculo que va a mantener los tres arcos, porque el peroneo largo viene desde detrás del malleolo peroneo. Lo que pasa que cuando llega al arco, cruza todo el arco, ¿no? Y se inserta acá en la base del primer metatarsiano. Entonces, justamente tengan en cuenta eso, que el peroneo largo, como se inserta en el primer metatarsiano, te mantiene el arco interno. O sea, estos músculos, estudiense, son los que te mantienen el arco interno. Los que mantienen el arco externo son el peroneo corto, peroneo largo, que pasan por detrás de los pelioros y el malleolo peroneo, y el abductor del quinto dedo. Este abductor del quinto dedo sería lo contrario, el aductor del dedo gordo. O sea, estos tres músculos mantienen el arco externo. Como acá se ve en el dibujo. Y el arco anterior tienen el músculo aductor del dedo gordo, peroneo largo, ven que el peroneo largo está en los tres músculos, y el tibial posterior. El tibial posterior tiene la característica que se inserta en muchos huesos. Inserta en los cuneiformes, el cuboides, ¿no? Y en el segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Hace como un abanico. Entonces, ese músculo lo que te va a hacer es justamente mantener no solo el arco medial, sino el arco anterior. Fíjese que el arco anterior es un arco que está acá. Muchas veces cuando se cae este arco, que por más que uno no lo vea, no es que te apoyan las cinco cabezas, te apoyan principalmente las de afuera. Pero bueno, a eso es lo que voy. Estos músculos te aparecen y te forman este arco. Hay algo que se llama neuroma de Norton, que a veces se cae este arco y hay un nervio que pasa entre el segundo y tercer metatarsiano, acá en el medio, y como el arco era así, y se te cayó, era así, ¿no? Y se te cayó, te termina apretando acá al medio y te aprieta el arco. ¿Entienden? Por eso es importante también fortalecer estos músculos con todo ese trabajo propioceptivo para mantener el pie. Disculpe, profesor, ¿cómo se llama cuando pasa eso? ¿Se cruzan los dedos? ¿Puede ser? Los dos están al lado del pulgar. Hals valgus se llama eso. Eso es una alteración postural que el dedo gordo, el pie, se te desvía para adentro.
Hay un músculo que es el... Se produce una luxación, es una luxación Claro, de la cabeza del metatarsiano. Por eso la cirugía que consiste en alinearlo y ponerle una clavija y ahí lo enderezan. Pero es una luxación hacia perdón, Sobre el pulgar, hacia el lateral. Sobre ¿Cómo? En el pulgar. dedo gordo. En el pulgar, Ana. El dedo gordo, ¿verdad? No es en los segundos dos. En el segundo y tercero, no, es en el gordo, en el primer metatarsiano. En el alux. Sí. En el primer metatarsiano, no segundo y tercero. No, puede ser que se luxen los otros dos. Ya cuando avanza la alteración puede ser que se luxen. Pero que lo más común es el verdadero. Claro, cuando hay una luxación de diferentes articulaciones, generalmente se da en la enfermedad de la artritis reumatoidea, muy avanzada. Se luxa con un alus valgus, con una luxación, y generalmente se luxan las articulaciones de todas las, ¿no? Alrededor. Pero ya hay una patología de base un poquitito más de la luxación muscular. Ahí no podés, es muy difícil la cirugía porque hay una descomposición de la articulación, que es autoinmune, la enfermedad, así que es muy difícil reconstruirla. En cambio, cuando no hay patología es más fácil, porque simplemente hay una luxación, ¿no? Muchos vienen por temas posturales que se van dejando pasar y bueno, se van acortando y bueno, terminan desviando eso. Los tacos altos. Tacos. El abductor del dedo gordo cortado, que se forma transversal. No te muevas. Se te acorta mucho. O se te acorta también, puede ser el aductor del dedo gordo. Y te termina haciendo desviaciones. Pero los tacos también. Pero bueno, acá lo que quiero que sepan de estos arcos, qué huesos lo forman y qué músculos son los tensores o ligamentos activos. Estamos todos. ¿Entendió? Por eso repasen estos conceptos principales, bueno, que ya que este sería los últimos contenidos de la asignatura. Después, bueno. Quería hacer una consulta, disculpen. Yo no me estuve pudiendo incorporar a las clases porque tuve un problema con la computadora, pero estuve leyendo, como bien visto el RAC, faltaría el ministro superior, y bueno, el ministro superior era un poco y tendría que reforzarlo, pero quería saber si era necesario presencialidad para el parcial. Presencialidad para el parcial, y eso va a depender de lo que decida la universidad. Me puedo presentar aunque no me haya podido presentar a las clases, como esta de hoy, recién es la primera. Sí, nosotros no tomamos asistencia. Gracias, muchas gracias. No. Podés ver las clases que están grabadas en el aula también, ¿no? Y no pudiste asistir. Sí, me apoyé más en el Capanchi, la verdad. Vino bastante bien. Faltaría un poco el libro superior y reforzar. Sí. Bueno, chicos, si no hay más cosas, vamos a hacer unos minutos. Y vamos a ir con el práctico hasta ahí, no son ni 22, hasta ahí, bueno, hasta menos cuarto. 14.
y 45. Bueno, nos vemos en un ratito. Voy a poner pausa. Ahí está.